I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si buenos días o buenas tardes, depende de la hora que ustedes me vean. Pero es importante que debemos de quedarnos en casa. Sabemos que estamos pasando por una situación bastante complicada, si bien es cierto, aquí en Arica no tenemos cuarentena, pero eso no significa que debemos salir de nuestro hogar, de nuestra casa, sino por el contrario, debemos cuidarnos aún más para protegernos y para que no seamos afectados por este virus. Esta semana vamos a comenzar a ver una nueva unidad. Esta unidad tiene que ver con historia. ¿Desde cuándo vamos a ver la historia? Desde la llegada del europeo a nuestras tierras, posteriormente pasando por la conquista de Chile, descubrimiento y conquista de Chile, hacia adelante. Pues bien, les invito en esta semana entonces a trabajar. Van a ser clases mucho más largas en relación a lo que ya habíamos visto, producto de que la primera por lo menos no es la primera página no son tan largas, sino que es más bien una introducción a lo que vamos a ver esta semana. Pues bien, comencemos. El título de la unidad 2, dice: ¿qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? Si nosotros vemos allí, es una foto, una pintura, porque no una foto, no había foto en ese tiempo. Es una pintura de la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Ya? Hay ciertos elementos que son importantes. Si ustedes se fijan, ahí hay un sacerdote, ¿ya? Hay un sacerdote, por supuesto que este es Cristóbal Colón, ¿ya? Es un sacerdote. La imagen que está allí, ¿no es cierto?, es una cruz, y los indígenas que están mirando y observando allí esta llegada. Posteriormente tenemos otra figura acá. Voy a agrandar acá para poder leer de qué se trata esta figura. De igual que Cristóbal Colón no la agrandé, pero para que podamos ver allí, si ustedes se fijan, vamos a agrandar, decía, y de qué se trataba esta figura. En todo caso está en su cuaderno. Eso es una pintura, ¿no? Que hay una que demuestra o habla acerca de algo. Veamos ahora algún detalle de esta situación. Vamos a disminuir para poder leer allí qué es lo que decía esta situación o esta ilustración. Perfecto, ya veamos lo que dice la ilustración. Vamos a agrandar, porque tengo la posibilidad de agrandar. Dice: describan las imágenes. ¿Qué elementos pueden asociarse? ¿De qué se trata esta imagen? Dice: ¿qué elementos pueden asociarse a cambios o transformaciones? ¿Por qué? ¿Qué elementos se pueden asociar a cambios o transformaciones? ¿Por qué? ¿Qué significa cambio? Que lo que hay los cambios, las transformaciones. Miren esta imagen que acá, de la llegada, ¿qué es lo que se está tratando de hacer en esta imagen? Luego, ¿cómo creen que fueron las relaciones iniciales y posteriores de europeos nativos americanos? Expliquen. ¿Cómo fue la relación entre el europeo cuando llega y posteriormente cómo hacer esta relación? Si ustedes se fijan, hay una situación. Vamos a ver, antes de responder esto, vamos a ver que dice: el propósito de esta unidad es que comprendan que el proceso de expansión europea tuvo importantes consecuencias para Europa y América, y que reflexiones sobre la historia de tu sociedad para establecer lazos de pertenencia en ella. ¿Ya? O sea, cuando nosotros hablamos de lazos de pertenencia, estamos hablando de nuestro continente americano, y más específico a veces pueden ser nuestros países. Fíjense la situación allí, ¿ya?
¿Qué están haciendo? ¿Qué se hizo con los indígenas? Miren allí. ¿Qué trae el español? ¿Ya? Esto es el español. Miren lo que está haciendo el indígena allí. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Ya? Se fijan, miren esto es su principio, como está Cristóbal Colón, los indígenas que estaban allí, y qué ocurrió posteriormente. Esto es solo para reflexionar. No vamos a ver, a medida que vamos haciendo la unidad, van a ir reflexionando mucho más. Veamos ya la elección propiamente tal. El contexto de la expansión europea. ¿Qué factores incentivaron el proceso de expansión europea? O sea, cuando hablamos de expansiones, perdón, de factores, estamos hablando también de causa, lo que motivaron, que incentivaron el proceso de expansión. Ten presente que los pueblos que vivían en América, al momento de llegar a los europeos, cómo vivían algunos de estos pueblos, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a conversar en esta unidad. Sigamos. Si ustedes se fijan, aquí hay un mapa, ¿ya? Este mapa, vamos a ver, corresponde a este espacio que está acá, ¿ya? A este espacio, solo a este espacio. Entonces, este es un mapa muy antiguo, ¿ya? Este es un mapa bastante antiguo, por lo tanto, si ustedes se fijan, vamos a agrandar para que veamos el año. Dice Nicolás Germanus, Mapa Mundi, 1482, siglo XV, Mapa Mundi, Ptolemaico. El mapa fue confeccionado a partir de los cálculos de Claudio Ptolomeo, astrónomo y geógrafo griego que vivió en los años 90 y 170 después de Cristo. Los estudios de Ptolomeo fueron una de las principales fuentes del conocimiento geográfico europeo durante el siglo XV. Cuando hablamos siglo XV estamos hablando de 1400. La zona comprendida en este mapa es este espacio, ¿ya? Ese espacio que está allí corresponde a este mapa. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ellos conocían? Muy poco del mundo de lo que nosotros conocemos hoy día. Entonces, muy poco lo que ellos conocían. Sigamos la siguiente imagen. Dice, la exploración a fin del siglo XV, hablamos 1400, siglo XVI, 1500. Aquí vamos a ver alguna línea de tiempo y vamos a ver que en 1416 se funda la Escuela de Navegación de Sagres en Portugal, una escuela que la va a fundar el rey. Luego tenemos 1420, 1440, 1460, 1480. Pues bien, si ustedes se fijan, una escuela de navegación. Ahora, en 1486, Bartolomé Díaz, que es un navegante portugués, traspasa el Cabo de Buena Esperanza, extremo sur del continente africano. Ya vamos a ver el mapa acerca de eso. En 1492, Cristóbal Colón llega a las costas de Guananí, San Salvador, ¿ya? Y a partir de ese momento, ya va a ser importante la llegada de Cristóbal Colón, se va a firmar el Tratado de Tordesillas, que va a significar una división del territorio entre Portugal y España, que van a ser los países que van a salir a explorar. En 1497, Vasco de Gama, también navegante portugués, establece la primera ruta entre Occidente y Oriente a través del océano. Y en 1520, Bernardo de Magallanes cruza el estrecho que une el océano Atlántico y Pacífico y que hoy lleva su nombre a través, ¿no es cierto?, lo que conocemos como el estrecho de Magallanes. Veamos otro mapa. A través de estos viajes que comienzan a surgir, se comienza a conocer otras regiones.
Martin Waldseemüller en 1507. Si ustedes se fijan, ya este mapa, recuerdan, el mapa antes era solo este sector, ¿ya? Este sector de acá, ¿ya? Ese sector. En cambio ahora ya se conoce más el resto de África. Una parte, si ustedes se fijan, de lo que es América, no conocían toda América en ese momento, sino solo una parte, las islas donde llegó Colón, el sector donde recorrió Cristóbal Colón. Y se conocía algo más también del Asia. Considerando la línea del tiempo, ¿qué entiende por expansión y por exploración? ¿Qué significa explorar? ¿Y qué se entiende por expansión? Si entiende por expansión como agrandar, y explorar significa recorrer, conocer. ¿Creen que se puede relacionar con los mapas de esta página? ¿Creen que se pueden relacionar con los mapas de estas páginas? ¿Por qué? Se puede, esas palabras, expansión y exploración, ¿se pueden relacionar con los mapas? ¿Se expandió? ¿Se aumentó el territorio? ¿Exploraron ese territorio? Eso es lo que deben entender. Si no entienden estos conceptos, más adelante hay una explicación de alguno de ellos, pero si no, busquen en su diccionario. Segundo, ¿qué elementos de los mapas mundi les llama la atención? ¿Por qué? ¿Qué elementos les llama la atención? ¿Le llamó algo la atención el mundo que era conocido? ¿Le llamó la atención unos personajes que están como tirando el viento? ¿Por qué? 3. ¿Qué diferencias reconocen entre ambos mapas? ¿Qué semejanza y diferencia tienen los mapas mundi actuales con los presentados en estas páginas? ¿Se parecen los mapas mundi actuales a los que estaban hace muchos siglos que se construyeron o no se parecen? Si se parecen, ¿en qué se parecen? Y si se diferencian, ¿en qué se diferencian? Espero que hayan entendido. Continuemos adelante. Veamos. Expansión y exploración de los europeos. Si ustedes se fijan, aquí está el término expansión. ¿Y qué significa expansión? Proceso de ampliación de la influencia y del dominio. Expansión, entonces, proceso de ampliación, ampliar, ¿ya? Ampliar e influenciar. Y cuando hablamos de exploración, significa esos terrenos que se han ampliado, explorarlo, conocerlo. Durante el siglo XV comenzó en Europa un proceso de expansión que permitió a varios países europeos controlar amplios territorios fuera del continente. Una de las expresiones más importantes del proceso de expansión fue la exploración ultramarina. Ultramarina significa más allá del mar, es decir, la búsqueda de nuevas rutas y territorios en zonas desconocidas para los europeos. ¿Qué elementos favorecieron la expansión y la exploración ultramarina europea? Vamos a ver qué es lo que va a ayudar en el fondo a que el hombre europeo pudiera ir a explorar estos nuevos territorios. Sabemos el carácter del individuo renacentista, independiente, libre, personal, creador del espíritu de empresa, de la aventura heroica y gloriosa, y del gran capital al estilo clásico. Acepta el peligro en la forma, el renombre y la ganancia económica que puede reportarle su egoísmo y crueldad, corren paralelamente a su intrepidez y decisión. Ávido de conocimiento, no haya obstáculo suficiente que le prive de la consecución de los fines, que de tal manera fueron tallados de los grandes descubridores del siglo XV y el siglo XVI. ¿Qué dice básicamente este texto? ¿Ya? Que va a ser un texto adaptado. Significa que este hombre es distinto al hombre de la Edad Media. El hombre de la Edad Media estaba pensando que todas las cosas dependían de Dios. En cambio, este hombre distinto, él piensa que todo depende de él mismo. Por lo tanto, como él es capaz de hacer cosas, es un hombre independiente, es un hombre libre, es un hombre creador de un espíritu de empresa, es un hombre que busca la aventura
por lo tanto es un hombre distinto y es este ser humano. Va a ser estas características del ser humano que le va a permitir salir desde Europa para explorar otros territorios. Veamos el otro documento. Los descubrimientos geográficos a fines del siglo XV no fueron hechos históricos aislados ni accidentales. O sea, no fueron un accidente, sino no fueron una casualidad. Más bien, formaron parte de la etapa de expansión europea que respondió a la interrupción del comercio entre Europa y Asia. Dicha interrupción estuvo causada por la peste negra, el cierre durante la década de 1360 de la ruta de la seda y de las demás vías usadas por las caravanas terrestres y la ocupación de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. Así, la necesidad de encontrar una vía directa a Oriente, sobre todo para adquirir seda y especies, fueron el estímulo poderoso de la exploración. ¿Qué va a ocurrir? No voy a continuar leyendo porque lo van a leer ustedes, pero para explicarle un poquito. Entre Oriente y Occidente, ese quiere decir entre Europa y el Asia, se habían formado una ruta de comercio. Estas rutas de comercio que traían desde el Asia principalmente seda y especies. ¿Qué son las especies? Cuando hablamos de especies hablamos de canela, hablamos de clavo de olor, hablamos de el comino, hablamos de la pimienta. Esas son las especies. Se traían desde Oriente y al traerlas desde Oriente eso enriqueció la comida en Europa. Pero va a ocurrir un hecho, o varios hechos, pero uno va a ser importante. Por donde tenían que pasar, que era por Constantinopla, va a caer en manos de los turcos otomanos. Esto impide el viaje entre Europa y el Asia, lo que hace que este hombre europeo o estas personas en Europa se queden sin este producto, ya sea la seda o la especie. Por lo tanto, nace la necesidad de buscar otras rutas que los llevaron al Asia. Entonces tenemos búsqueda de nuevas rutas y tenemos además un hombre distinto que hace que salga a explorar y buscar estas nuevas rutas para llevarlo al Asia. A partir del siglo XI, muchas de las ciudades europeas experimentaron un periodo de crecimiento demográfico. O sea, durante la Edad Media, gracias a este comercio, empezaron a crecer las ciudades en Europa, principalmente la península itálica. Ciudades como Venecia, ciudades como Milán, ciudades como Pisa empiezan a surgir. Y surge también, con gran importancia, una nueva clase social que es el habitante de la ciudad, que se va a denominar la burguesía. Estas personas tienen los recursos, son comerciantes, tienen muchos recursos, artesanos, etcétera, banqueros, mercaderes, y este grupo es el que va a utilizar los metales, básicamente el oro y la plata, como una moneda, como una forma de intercambio. Y se habían hecho muy ricos. Entonces, al no permitir esta llegada de estos comercios hacia el oriente, entonces ellos ven la necesidad de incentivar la búsqueda de estas rutas para llegar al oriente, pero por otras vías. Pero además hay una serie de adelantos técnicos que van a permitir esta situación. Entre los adelantos técnicos tenemos, vamos a ampliar acá para conocer mejor, entre los adelantos técnicos tenemos los mapas portulianos. ¿Qué eran los mapas portulianos? O sea, los mapas portulianos eran mapas donde estaban fijados básicamente los puertos, por eso se llaman portulianos. Eran navegados a través de las costas y esto le permitía a este llegar a otros, o a los habitantes a llegar a otros lugares. Pero hay otros instrumentos que van a ser muy importantes, como es el astrolabio, que es un antiguo instrumento que permitía calcular la latitud de un lugar. Por lo tanto, la ubicación de las embarcaciones se introduce en el siglo XII.
es un invento de los árabes. Está la brújula, que es un invento de los chinos, quizás adaptado por los europeos, que marca básicamente el rumbo. Está el cuadrante, otro instrumento que permitía determinar la latitud. Todo esto va a ser sumamente importante para que el ser humano pudiese navegar, ya no solo mirando a veces las estrellas, sino a través de instrumentos. Pero va a ser otra cosa más importante que todo esto, porque si no tienen los barcos adecuados, no podrían llegar. Entonces aquí aparecen las carabelas, que eran naves que no eran muy grandes, eran naves pequeñas, pero lo que le permitía a estas carabelas, con todas estas velas que tenían, utilizar mejor la fuerza del viento. De tal manera que aunque hubiese poco viento, ellos podían navegar. Y esto le permitió entonces salir a grandes distancias, ¿ya? A grandes distancias. Como dice acá, se impulsaba por la fuerza del viento y contaban con dos tipos de vela. La de timón, para dar la dirección, y además estas carabelas tenían una gran capacidad de carga. Entonces, estos adelantos, más las carabelas, más el espíritu del hombre de la época, hace entonces que este ser humano salga en busca de estas aventuras, por así decirlo, y buscar nuevos territorios y nuevas rutas para llevarlo al Asia, para obtener entonces estos recursos, como eran las especies y la seda. Ahora, según el autor de la fuente A, ¿cómo eran los exploradores que participaron en las expediciones del siglo XV-XVI? Acabo de decirlo. De acuerdo a la fuente B, ¿qué factores habían influido en el proceso de la expansión y la exploración? ¿Qué otros factores? ¿Cómo habrán influido los adelantos presentados en la página de la expansión y la exploración europea? Acabo nuevamente de decir, o sea, cuando hablamos en la B, hablamos la búsqueda de nuevas rutas porque se fue interrumpida por la caída del Imperio Bizantino, estamos hablando además por la peste negra, etc. Pero en la 3 hablan, ¿no es cierto?, de los adelantos como la brújula, el astrolabio y la carabela. Y 4, ¿qué factores habrían favorecido la expansión y la exploración europea? Considerando la información de estas páginas, haga un esquema que lo sintetice. Que la idea es hacer una síntesis de lo que se ha visto en estas páginas. Perfecto. Bien, continuemos. Los viajes de exploración. Entonces, los principales que van a salir de estos viajes de exploración son dos países que estaban hacia el océano Atlántico, que son Portugal y España. Fueron los primeros reinos europeos en iniciar la exploración de mares más alejados de sus costas. La posición geográfica y la expansión marítima de las naciones fueron importantes, al igual que el apoyo de ambas monarquías a empresas de exploración con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales y nuevas posibilidades de expansión comercial. ¿Cuáles fueron los viajes más importantes de este periodo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, veamos los viajes de... Aquí en este mapa, vamos a ver, abrirlo. Entonces tenemos los viajes los portugueses. Si ustedes se fijan, aparece el 1 allí, ¿ya? 1, y esto es, ahí aparece 1. Esto significa las primeras exploraciones que se hicieron a algunas islas que estaban en este sector, las Islas Azores. Hay unas islas que también pertenecen a España hoy día, las Islas Canarias. Aquí hay una entrada de África, o sea, básicamente las costas, ¿ya? Las costas del África, las costas occidentales del África. Pero después hay otro viaje, está el viaje de Bartolomé Díaz, el viaje de Pedro Álvarez Cabral y está el viaje de Vasco de Gama. Vamos a ver el otro recuadro para explicarlo mejor. Ya vieron el mapa y vamos a abrir este otro recuadro. Entonces, en este recuadro dice, las primeras expediciones dieron como fruto el descubrimiento del Océano Atlántico. En el Océano Atlántico de las Islas Madeira, las Canarias, las Azores, la creación de pequeños asentamientos
en las costas africanas, donde comercializaban productos como el oro, la piedra preciosa y lamentablemente también esclavos. La ruta hacia el oriente se abrió en 1488, cuando Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente africano hasta el Cabo de Buena Esperanza. Vamos a bajar un poquito. Entonces Bartolomé Díaz va a hacer este recorrido, ya, era el número 2 ahí, y llega hasta acá. Este es el océano Atlántico y este es el océano Índico. Solo llega hasta acá. Y luego se regresa, se llama Cabo de Buena Esperanza. Luego está la ruta que hace Vasco de Gama. Vasco de Gama utiliza la misma ruta que hace Bartolomé Díaz, pero él logra traspasar desde el océano Atlántico al océano Índico, va a recorrer las costas del África, el sector oriental, y finalmente llega hasta la India, que era el propósito de ellos, llegar a la India para obtener los productos. Llega hasta Canicut, en la India, ¿ya? Y estableciendo entonces una primera ruta comercial. Y posteriormente está Pedro Álvarez Cabral en 1500. Pedro Álvarez Cabral, ¿qué es lo que realiza? Él realiza la misma ruta que había hecho Vasco de Gama, pero hay unos vientos que los trasladan y los llevan a explorar las costas de América o Sudamérica, lo que hoy día conocemos como Brasil. Por eso Brasil le pertenecía a Portugal, está como colonia portuguesa, y ellos posteriormente retoma su viaje y llega también a la India. Entonces ahí tenemos los viajes de los portugueses. Veamos ahora los viajes de los españoles. Cuando nosotros hablamos de España, estamos hablando del primer viaje básicamente de Cristóbal Colón. Entonces Cristóbal Colón va a realizar cuatro viajes. Después tenemos el caso de Hernando de Magallanes, donde Hernando de Magallanes va a realizar un viaje de exploración que recorre o comprueba las redondes de la Tierra, pasa por un estrecho que une el océano Atlántico con el océano Pacífico, luego continúa su viaje, pero lamentablemente en este sector él fallece y los que sucede en el viaje va a ser Sebastián Elcano, ¿ya? Por eso aparece distinto allí, Sebastián Elcano. Entonces esto, Magallanes, aquí muere Magallanes, y el que le continúa es Sebastián Elcano. Y el viaje de Américo Vespucio, que recorre todo este sector, pero la importancia de Américo Vespucio es que él se da cuenta que es un nuevo continente y no como pensaba Cristóbal Colón, o no como pensó Cristóbal Colón, que América era la India, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que yo acabo de decir. Él creyó que había llegado a la India, nunca pensó, como digo, Colón nunca pensó que era un nuevo continente. Es lo que yo acabo de explicar. Y en 1513, otro que no hice mención, fue Vasco Núñez de Balboa, que hizo el avistamiento de un gran océano que él bautizó como Mar del Sur y que nosotros lo conocemos como Océano Pacífico, ¿ya? Mar del Sur. Entonces aquí, en este caso, Vasco Núñez de Balboa traspasa el Istmo de Panamá y llega a este sector. Entonces ve una nueva masa muy grande de agua y él le va a llamar Mar del Sur. Pero, ¿no es cierto?, Magallanes dice no, y le va a llamar Océano Pacífico, que es con el nombre que nosotros lo conocemos actualmente. Perfecto. Ahora, ¿qué van a hacer? Describe el proceso de exploración a partir de la información de estas páginas. Considera la cronología. Cuando hablamos de cronología, hablamos de tiempo, de los hechos y las rutas que se trazaron. ¿En qué se diferenciaron los proyectos emprendidos por España y Portugal? ¿En qué se parecían ambos proyectos? Si nosotros podemos entender, el proyecto de España fue buscando una ruta. Colón creía que la Tierra era redonda, por lo tanto buscó una ruta distinta para llegar al Asia y se encuentra con este nuevo continente. El caso de Portugal, sus rutas son básicamente a través del continente africano para llegar al Asia. Pero
¿En qué se parecen? Estamos hablando, se parecen porque ambos estaban en un proceso de exploración. ¿Qué objetivos habrían tenido estos viajes? Infiere infundamente. ¿Qué significa? ¿Cuál era el propósito de estos viajes? ¿Por qué querían viajar? Ustedes tienen que decir, bueno, querían viajar por esto, y ahí estarían fundamentando. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana y no olviden de quedarse en casa.